Mis estimados discentes, buen día. Hoy voy a tratar lo relacionado con los giros paradigmáticos de la captura de cara a la Ley 906 de 2004, atendiendo a las inquietudes o preguntas que ustedes han tenido a bien enviarme. A la primera pregunta, ¿cuáles han sido los giros paradigmáticos de la captura? En síntesis, en razón a la brevedad de tiempo, digamos que a comienzos de los 90, en América Latina se emprende la generación de una nueva visión del proceso penal. De suerte que los códigos de procedimiento penal del hemisferio, en su gran mayoría, han tenido reformas generales tendientes al cambio de los paradigmas en la orientación hacia un modelo procesal o procesalista. Las razones son múltiples, pues estas van desde la búsqueda legítima del modelo garantista hasta la influencia de países con mayor peso cultural y económico. Como todos saben, nos referimos a ese peso cultural económico como el caso de los Estados Unidos y bueno, todos los países de punta y demás. La figura de la captura solo puede obrar por diversas, no digamos por diversos casos, sino en tres casos concretos más bien, desde tres medios, para puntualizarlo mejor. Uno, por orden del juez, dos, por flagrancia y tres, por orden del fiscal, que sería la excepción y que es materia de debate en la mayoría de los escenarios. Si hacemos referencia a la orden judicial u orden del juez, sin duda, este es un legado de corte garantista, como ustedes conocen o recuerdan, de Ferrajoli, quien en el 2005, de acuerdo a la edición que tengo de él, del texto, denominado Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, yo conservo la 7ª edición de Editorial Trota. Ahí encuentran todo ese ámbito reflexivo, trascendental, según el cual es procedente la captura si la ordena o decreta el juez. Frente a la finalidad de la restricción de la libertad personal, esta es afectada dentro de la actuación, si es necesario para evitar obstrucción de la justicia, como lo conocen, o asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad o de las víctimas, o el cumplimiento de la pena, como lo plasma el 296 de la Ley 906 de 2004. Los tres aspectos plasmados, obstrucción de la justicia, comparecencia y protección, se concretan o se resumen mejor frente a los fines de la medida de aseguramiento. El tercero último es autónomo, y este desde su sentir propende por la limitación a la libertad si obra la pena. Esto es, si está de por medio una sentencia ejecutoria. Así la orden del juez, sea de garantías o sea de conocimiento, para capturar al aprendido. Ello solo es pertinente si se ha impuesto medida de aseguramiento o se efectúa por razón de la pena impuesta en sentencia condenatoria definitiva, como se indicó. De cara a la imposición de la medida de aseguramiento, esta solo la decreta el juez de garantías. Inclusive, dentro de la fase de juzgamiento, el control de la legalidad de la aprehensión la hace el juez constitucional. En concreto, pues de garantías,
tal y como lo plasma el parágrafo 1 del dispositivo 298 de la ley que estamos comentando, como es la 906 de 2004. La pena se impone en la sentencia y es el juez de conocimiento quien la impone o quien la profiere. Luego, si se impone medida de aseguramiento, se afecta a la libertad personal, sin duda. Con todo, existe la posibilidad de afectar este derecho sumergido en tal consideración, como lo es en efecto la solicitud de orden de captura elevada por el fiscal al tenor del 297, de cara a la existencia de motivos razonables o fundados, como lo exige el dispositivo. Si se refiere, o mejor, si se infiere que la persona contra quien se solicita la captura es autor o partícipe de la conducta punible por la que se indaga, y el juez de garantías verifica y estudia, desde luego, si existe material probatorio fehaciente frente al particular y si se reúne alguno de los fines señalados en el dispositivo 308 para tal aspecto. Así, el fiscal solicita orden de captura antes de formular imputación, siempre que frente a la conducta punible por la cual pide la aprehensión física exista probabilidad que el juez de garantías imponga medida de aseguramiento. O sea, debe poseer, tener cierto grado de certeza, verificación y convicción para ello. Y eso surge desde luego del análisis que el funcionario judicial efectúa previamente sin que lo vincule a una futura determinación. Eso en concreto. En cuanto al segundo aspecto, que es la captura en flagrancia, esta captura en flagrancia la produce la autoridad policiva o el particular, como es bien sabido por ustedes. Los presupuestos son los que recorrían, se derivaban de la Ley 600 de 2000. Tres aspectos que en alguna medida pasan, tanto directa o indirectamente. El primero de ellos, la actualidad. Esto es el ser sorprendido en el momento de cometer la conducta punible. El segundo refiere la identificación, es decir, la individualización del autor. Y el tercero ya es proceder a la captura o a la aprehensión. Estos tres aspectos o requisitos son sin duda necesarios, fundamentales, de suerte que si falta uno, no se configura la flagrancia. Eso lo saben ustedes perfectamente. En cuanto a la pregunta, ¿cuáles son las clases de flagrancia? Podríamos decir que hay tres, términos genéricos. La flagrancia en estricto sentido, que es cuando se está frente al sorprendido, en infraganti, con las manos en la masa. El segundo, que es la cuasiflagrancia, cuando por persecución o voces de auxilio se aprende inmediatamente luego de ser sorprendido, es decir, cuando cometer injusto el ilícito procede su ida, corrida, en fin, y entonces surge la persecución hasta el momento de la aprehensión. Y en tercer lugar, la flagrancia inferida. Ello consiste en que si se captura o cuando se captura con huellas o instrumentos y surge de momentos antes del despliegue de la conducta punible o participación
en el injusto, en el hecho, en el ilícito. Ello al tenor del 301, como muy bien lo saben. En cuanto a la pregunta, ¿cómo opera la captura excepcional por parte del fiscal al tenor del artículo 300 de la 906? Pues ustedes saben perfectamente que aquí tiene sustento la explicación, aunque es muy discutible frente a la práctica, y ver si la 906 realmente recogió el acervo anterior y lo acuñó y lo proyectó, o si hay cosas un poco enredadas o de no trascendentalidad. Tiene que ver ello, les decía, con lo preceptado en la ley 1142 del 2007 y avalado por la sentencia C226 del 2008. Así, no hay duda que persiste excepción en tal medida. Se condiciona a que ésta sea escrita, indiscutiblemente motivada, en la naturaleza de detención preventiva. Ello ante la imposibilidad de encontrar un juez que la ordene en el momento, para que tenga razón de ser. Frente a la existencia de elementos probatorios, evidencias o informes, nótese que no hablamos de elementos materiales ni evidencias físicas, dado que es otro elemento de profunda y de gran discusión que se viene tratando en las diferentes escuelas en su momento o en la presencialidad. Profundizaremos un poco más en esto al tenor de las imprecisiones o vocablos o dialectos o conceptualización que ha girado en torno a ello. Por ahora, como les decía, frente a la existencia de esos elementos probatorios o evidencias o información, frente a lo cual condiciona la Corte Constitucional basado en el dispositivo 221, lo que se hace con el respaldo probatorio y los motivos fundados. Esto es que se infiera razonablemente que el autor o partícipe de la conducta investigada es él y no otro. En cuanto a la pregunta, ¿en qué circunstancias concurre tal aspecto o captura? Podemos hablar en términos de la misma triada. Al primero, cuando el riesgo es inminente, en el sentido que la persona se oculte, se fugue, se ausente del lugar donde se va a llevar a cabo la investigación. En segundo lugar, si existe la probabilidad fundada de alterar medios probatorios, lo cual suele ser un tanto usual, para no engañarnos en estas lides judiciales. Y en tercer lugar, si constituye peligro para la seguridad de la comunidad o para la víctima. Si no se realiza la captura, el indiciado realiza en contra de ellas conductas punibles, haciendo desde luego más gravosa y dispendiosa la situación y el análisis. La norma condiciona la vigencia de la orden de captura a la posibilidad y acceso al juez de control de garantías. Nótese ello. Así que Fiscalía o cuenta con tiempo latente o escondido, como llamarían otros, para obtener la captura, solo que ésta se asocia al término de inmediatez. Mírese que no se refiere allí término exacto, sino la inmediatez o de otra parte el máximo de término. En cuanto a la pregunta, ¿qué pasa con la captura administrativa? Hay mucha tela donde cortar allí. En síntesis, por ahora digamos que esto tiene su presupuesto de captura, mas no está abrigada
comprendida, exteriorizada en la 906 de 2004. Nos preguntaríamos, ¿acaso se trata de la aprehensión administrativa como actividad policiva frente al control del orden público, como lo refiere la sentencia C-024 de 1994? La captura administrativa obedece a la razón de lo que todos conocemos bajo el denominado motivos fundados. Al igual que con las razones, o por razones más bien si se quiere, de mera objetividad, al pretender comprobar hechos y verificarlos. A policía se le entrega la facultad de capturar temporalmente como presupuesto de operatividad y control público. Así de sencillo. En cuanto a la pregunta, ¿qué se hace luego de la captura? Eso es pan comido para todos ustedes. De entrada, surge la confrontación normativa, que parece entenderse como orden legislativa diferente si se trata de un capturado por orden de autoridad judicial u otra si se trata de flagrancia. El término para colocar al capturado a disposición del fiscal luego de la captura por orden del juez al tenor del inciso segundo del 297. Así que capturada la persona es puesta a disposición del juez de garantías en un plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. La persona capturada durante la etapa de juzgamiento es puesta a disposición de un juez de garantías en el plazo máximo de 36 horas para efectuar la audiencia de control de legalidad. Eso lo conocen y manejan ustedes perfectamente. Para que ordene la cancelación de la orden de captura, ya lo decíamos, y disponga lo pertinente con relación al aprehendido, como lo ordena el 298. Obsérvese que el dispositivo no señala término, sino el máximo de término. Si se trata de capturado en virtud de flagrancia, ubíquenlo en el 302. Si es la autoridad quien realiza la captura, conduce al aprehendido de inmediato o a más tardar en el término de la distancia ante la fiscalía. Si es el particular quien realiza la aprehensión, conduce al aprehendido en el término de la distancia ante la autoridad de policía. Esta, o sea, policía, identifica al aprehendido, recibe informe detallado de las circunstancias en que se produjo la captura y sitúa al capturado dentro del mismo plazo a disposición de la fiscalía. Es con lo que más se tiene cuidado en estos casos. Mírese que la captura en flagrancia amerita juicio de valor, como lo refieren muchos, lo cual se hace lo más rápido posible por el juez de garantías, pues es eso justamente. Ahora, si se ejecuta la orden que se presume ajustada a legalidad, no hay mayor flexibilidad para que sea puesta en conocimiento del juez de garantías. Dentro de un sistema garantista como el que nos ocupa, aunque no perfecto, que sea capturada, esa captura por orden de la autoridad judicial o por razón de flagrancia, se debe hacer efectiva de inmediato el control de cara a la libertad personal. El por qué lo conocen ustedes perfectamente: derecho fundamental, derecho constitucional, en fin.
El capturado se deja a disposición del fiscal, independiente a que lo haya aprendido policía o el particular, a pesar que éste lo hace ante la policía o ante el uniformado, digamos más bien, que encuentre en el momento en que el ciudadano lo capture. El término que emplea el dispositivo es de inmediato. Eso reza el dispositivo. Hay distancias a cumplir en casos excepcionales. De ahí que sea el término de la distancia. Aunque aquel en algunos lugares y dadas las regiones inhóspitas, como buena parte de nuestro territorio, se discute tal apreciación. Así que solo por razones excepcionales y debidamente motivadas puede haber demora que no ha de superar las 36 horas a la aprehensión. Luego el fiscal cuenta con la opción de dejar en libertad al aprehendido si advierte que la eventual conducta punible por el que se ha capturado no amerita detención preventiva. Así lo demanda el ordinal cuarto del 302. O si la captura la considera ilegal, en este caso impone el compromiso juramentado al capturado para que comparezca de ser llamado, si se le formula imputación. De lo contrario, se deja en libertad y el fiscal lleva al capturado ante el juez de garantías para que verifique la legalidad de la captura. Antes de analizar la diligencia de control de legalidad del aprehendido o de la aprehensión, surge la discusión del acto unilateral del fiscal de dejarlo en libertad, si la captura afecta a la libertad o si la conducta no amerita detención preventiva. Ello por análisis del factor objetivo sin tocar fines relacionados con la medida de aseguramiento. Así lo plasma la Corte Constitucional en sentencia C-591 del 2005 para llevar a cabo el control de legalidad. Al inicio se pensó que al tratarse de un acto que afecta a la libertad personal, así el fiscal decida dejar en libertad al capturado, por análisis posterior al suceso de la captura, es necesario y obligatorio ser controlado por el juez de garantías, por lo que ya conocen, por la exigibilidad que demandan los dispositivos, quien es el encargado de verificar la constitucionalidad de los actos llevados a cabo en la investigación, para que esto no opere como rueda suelta. Máxime si reportan lesión o transgresión a los derechos constitucionales. La discusión es solucionada por la afirmación de la Corte Suprema en decisión de mayo 16 de 2007, en radicado, lo verifican por favor, 26.310, donde entre otras cosas manifiesta que previo a abordar el examen concreto de lo ocurrido y sus efectos, estima pertinente la Corte pronunciarse acerca de la necesidad de llevar a cabo la audiencia de legalización o legalidad de la captura. Si previamente el fiscal ordena la libertad del aprehendido, como lo manda el inciso cuarto del 302, por estimar ilegal la captura o verificar en un plazo objetivo, la Corte Constitucional determinó la exequibilidad de la norma. El delito no amerita medida de aseguramiento de detención preventiva, abre comillas, palabras más, palabras menos. En tal sentido, debe resolverse o relevarse, más bien diríamos, como fiscal para los efectos de la captura,
también funge encargado de controlar garantías y derechos fundamentales, erigiéndose en la práctica en primer filtro de legalidad de la aprehensión. Quien con facultad expresa ordena la libertad del aprehendido. En caso de verificar irregularidad, la actividad del agente o particular que materializó la privación de la libertad de éste. Y en otros apartes agrega, y si ello es así, infiere la Corte, carece de sentido legal y práctico que se desgaste la administración de justicia congestionada de por sí con la realización de la audiencia inocua por carecer de objeto como tal. En un plano estrictamente legal, si al fiscal se le demanda presentar al aprehendido inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes ante el juez de garantías para que éste se pronuncie en audiencia preliminar frente a la legalidad de la aprehensión. Ello no tiene objeto si dicha verificación con efecto trascendente de liberación ya la hizo el funcionario previamente. Por sustracción de materia no haya aprehendido, dado que ya no tiene tal condición quien fue dejado en libertad. Mírese eso. Ni es resorte del fiscal presentarlo. Si éste ha recobrado las facultades locomotoras y es propio de su voluntad atender o no al llamado que debe anotarse, se entenderá válido o necesario para otras audiencias, en especial la de la formulación de imputación. No es función primordial del juez de garantías ordenar se investigue penal y disciplinariamente a quien incurrió en abuso o vulneración de los derechos del aprehendido. Si ello ocurre, el afectado presenta la correspondiente audiencia sin que justifique la diligencia solo para que el juez de garantías se pronuncie en tal sentido. No es necesaria la diligencia en aras que el juez de garantías revise la legalidad de elementos encontrados en poder del capturado. No es de su competencia hacerlo. La ley lo habilita. La ley no habilita la diligencia para el caso, como es sabido. En los casos que se faculta la actividad de control, existe audiencia preliminar específica, como es sabido, posterior al llamamiento o interceptaciones, escenario específico para el caso en concreto. Si la resulta concreta de la determinación del juez de garantías frente a la legalidad o no de la captura, en el segundo caso ordena la inmediata liberación del aprehendido. Mírese que no tiene fundamento racional ni práctico que se solicite y adelante la audiencia si previamente el afectado se abstuvo o se obtuvo con la intención directa del fiscal, quien actuó y controló previamente la legalidad del acto material de la aprehensión. Ahí habría una incongruencia en la actuación. Desde la mirada de la Ley 1142 de 2007, se quiso zanjar tal discusión, contraria a la posición de la Corte frente a la reforma del artículo 2, que seguramente ustedes conocen. En todo caso, se solicita el control de legalidad de la captura al juez de garantías en el menor tiempo posible, sin superar, como es sabido, las 36 horas. Ahora,
En cuanto a la pregunta, ¿cómo debe verse la audiencia de control de legalidad de la aprehensión? En esta diligencia, el fiscal ubica al capturado a disposición del juez de garantías, quien en audiencia preliminar señala los elementos probatorios, las evidencias, el informe con que cuenta y con los que procedió en tal sentido. El juez puede interrogar a testigos, peritos y funcionarios y luego decide. En su origen, la Ley 906 contenía la expresión de plano, como usted recuerda, para describir la decisión a adoptar resultado del control de legalidad de la aprehensión. Ello suscitó una discusión en torno a si admitía recursos o no, que contraría lo plasmado en la norma rectora, dispositivo 20 de la 906, al señalar que, comillas, todas las decisiones que toquen la libertad del imputado o acusado es apelable. Al expedir la ley 1142 del 2007, allí se resuelve la discusión, reitera la expresión de plano. Y se reforma el artículo 177, el cual señala que en el efecto devolutivo se concede la apelación contra el auto que resuelve la legalización de la captura, en armonía con el dispositivo 6. Y en suspensivo, como le refiere el quinto, la cuestión en sí, la referida diligencia de controvertible o no, de los requisitos mínimos para declarar la legalidad de la aprehensión. Por ende, si hay debate probatorio. Si no excede la demostración del grado mínimo de conocimiento o sensatez, que algunos llaman minijuicio de cara a la audiencia respectiva. Ello ya no opera, como es sabido, aunque aquí el tema no trata de ello, de las 1826. Pues no se trata de atropellar en aras de abusar o de buscar más bien, de buscar la verdad a como dé lugar, que haya ponderación y verificación del querer de PJ, Fiscalía y del juez. En audiencia de control de legalidad de la aprehensión, es factible discutir si existió o no flagrancia. El defensor acude a la controversia de los elementos probatorios, evidencias o informes que presenta la Fiscalía. Por ello, es equivocado el no permitir la discusión si lo que se pretende, sin duda, es mostrar que no se produjo la captura en flagrancia y por ello la captura es ilegal. Mírese que el juez declara que la captura se llevó con el protocolo, procedimiento constitucional y la ley, por ende la declara legal, que es de lo que a veces y en varios escenarios se falla por pretender recitar el dispositivo o la norma contentiva de la captura, dejando de lado las minucias, los ingredientes, los elementos constitutivos de aquella, de suerte que una captura en legal y debida forma no tendría por qué caerse, máxime si es elemento contundente que existiría por parte del Estado frente al episodio o la escena criminosa, objeto de investigación y todo lo demás.
Si el fiscal no solicita imposición de medida de aseguramiento, el capturado queda libre. Téngase en cuenta eso. Si el fiscal no solicita imposición de medida de aseguramiento, el capturado de inmediato queda en libertad. Ahí hay un error de fiscalía. Son casos que en la práctica ocurren. Luego, es discreción del fiscal solicitar al juez de garantías la formulación o no de la imputación. Espero que con esta síntesis o a manera de hipnosis y dando respuesta a las preguntas que me fueron enviadas, les haya podido aproximar un tanto a su quehacer diario o cotidiano. Y en un siguiente episodio entonces hablaremos de otras perlas o joyas que son también muy del diario. Gracias por su atención y buena tarde.